Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jonathan Santiago Puente Ronquillo. Pertenezco a la Escuela Politécnica Nacional al semestre 2020B y vamos a resolver ejercicios de matemáticas discretas. En primer lugar tenemos a las variables. En este caso vamos a resolver el ejercicio que nos dice: la raíz cúbica de cualquier número real negativo es negativa. Este enunciado nos da tres siguientes frases para completar, y estas tres tienen que tener el mismo significado que el primer enunciado. Solo tenemos que modificarla, pero en función de la variable que vamos a definir. En el caso de literal A, tenemos que, dado cualquier número real negativo S, la raíz cúbica de, utilizamos la variable que se está definiendo antes, que es S, y decimos que la raíz cúbica de S es negativa. Así terminamos el primer literal, dándonos cuenta que tenemos que utilizar la variable que se nos propone. En el literal B decimos que para cualquier número real S, si S es negativo, aquí le estamos dando la característica a S, entonces su raíz cúbica es negativa. Como ya estamos hablando de que S es negativo, entonces seguimos hablando de la variable S cuando concluimos que la raíz cúbica también es negativa. Ahora para el literal C, si un número real S es negativo, entonces la raíz cúbica de S es negativa. Aquí notamos que le damos la característica y al final utilizamos de nuevo la variable S para decir que su raíz cúbica es negativa. En siguiente vamos a hablar del lenguaje de los conjuntos. Para esto vamos a resolver el ejercicio que nos dice: use la notación de la lista de conjuntos para indicar los elementos de cada uno de los siguientes conjuntos. Esta notación básicamente nos plantea al conjunto y los elementos que hacen parte de él. En el ejercicio, en el literal A, tenemos que S, para S, el conjunto de S se compone de n, para todo n entero, tal que n es igual a menos 1 a la k, elevado a la k, y k puede ser cualquier entero. Por lo tanto, para resolver este literal vamos a trabajar los primeros k, para darnos cuenta del comportamiento que tiene los n dentro de este conjunto. Entonces, si k es igual a 0, tenemos que menos 1 elevado a la 0 es igual a 1. Si k es igual a 1, menos 1 elevado a la 1 es igual a menos 1. Si k es igual a 2, vemos que menos 1 al cuadrado es igual a 1. Si k es igual a 3, tenemos que menos 1 al cubo es igual a menos 1. Para este punto podemos notar que los n calculados siguen un patrón, es el que tenemos el 1 y el menos 1. Son los elementos que nos están saliendo desde que iniciamos con el 0, que el 0 también es un entero. Entonces podemos concluir que este conjunto, el conjunto S notado con sus elementos, es igual a 1 menos 1, porque no importa cualquier k que pongamos, siempre vamos a obtener un 1 o un menos 1. El siguiente literal nos dice que el conjunto T está compuesto de los m que pertenecen a los enteros, tal que m es igual a 1 más menos i elevado a la i, cuando i pertenece a cualquier número de los enteros. Entonces, siguiendo el procedimiento similar al anterior, si i es igual a 0, podemos decir que 1 más menos i a la 0, que eso sería menos 1 a la 0 sería 1, eso es igual a 2. Ahora, si i es igual a 1, 1 más menos 1 a la 1, tenemos al final que 1 menos 1 es igual a 0. Si i es igual a 2, 1 más menos 1 al cuadrado, nos quedaría 1 más 1, que es igual a 2. De igual forma, si i es igual a 3, tenemos que 1 más menos 1 al cubo es igual a 0. Por lo que podemos decir, si notamos el patrón que sigue, 2, 0, 2, 0, que el conjunto T, los elementos que hacen parte de él son el 2 y el 0. El siguiente literal nos habla de que el conjunto U es igual a los R que pertenecen a los enteros, tal que R sea menor que menos 2 y mayor que 2. Como podemos notar, esto es una falsedad. Ningún R puede ser menor que 2 y al mismo tiempo ningún R puede ser menor que menos 2 y al mismo tiempo ser mayor que 2. Por lo tanto, estamos hablando de una incongruencia y podemos decir que el conjunto U es igual al conjunto vacío, porque no existe ningún elemento que cumpla esa condición. El siguiente literal nos dice que para el conjunto V, los S que pertenecen a los enteros tienen que ser tal que
los de S tienen que ser mayores que 2 o los de S pueden ser menores que 3. Por lo cual, si graficamos notando que los de S no están incluidos, podemos darnos cuenta que a la final vamos a tener absolutamente todos los enteros dentro de él. Teniendo en cuenta que S tiene que ser un entero, podemos decir que V es igual al conjunto de los enteros. Ahora, el literal E nos dice que W, el conjunto W es igual a los T que pertenecen a los Z, tal que T tiene que ser menor que menos 3 y mayor que 1. Una vez más, esto es imposible. No podemos tener números que sean menores que menos 3 y mayores que 1, porque es una incongruencia. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto W es igual al vacío. No tiene ningún elemento que cumpla esa condición. Ahora el literal F nos dice que para el conjunto X, cada U que pertenezca a los enteros tiene que cumplir que U tiene que ser menor o igual que 4 o U puede ser mayor o igual que 1. Por lo tanto, si graficamos esto, podemos observar que si ponemos todos los anteriores al 4, incluido el 4 por la notación, y todos los mayores que el 1, incluido el 1 también, observamos que, como estamos hablando de que U pertenece a los enteros, X tiene que ser igual al conjunto de los enteros. Ahora, vamos a hablar del último ejercicio, el del lenguaje de las relaciones y funciones. En este caso tenemos que sea X el conjunto de 2, 4 y 5, y Y el conjunto de 1, 2, 4 y 6. ¿Cuál de los siguientes diagramas que vamos a ver a continuación determinan funciones de X a Y? Para ello tenemos el primero, el A. Tenemos este conjunto, este par de conjuntos en diagramas, que como podemos observar en el X tenemos al 2, al 4 y al 5 como nos dice el enunciado, y a Y tenemos el 1, 2, 4 y el 6. Entonces, para analizar esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, cada elemento de X tiene que estar enlazado con un elemento de Y necesariamente. Y en segundo lugar, para cada elemento X solo puede relacionarse con uno de Y. No obstante, sí podemos relacionar a un elemento de Y con dos de X. Entonces, en este caso, como podemos ver, en nuestro elemento 2, que pertenece al conjunto X, se relaciona con dos elementos de Y al mismo tiempo, por lo cual esto nos indicaría que no es una función, pues solo puede pasar del lado contrario. Si el 2 de los que pertenecen a la Y estuviera relacionado con el 4 y el 5, por ejemplo, no pasaría nada, pero estamos hablando que el 2 de las X está relacionado con 2 de Y, por lo cual podemos decir que esta no es una función. Ahora, la siguiente, tenemos que 2, 4 y 5 pertenecen a X, como se dijo antes, y van a estar el 2 unido con el 4 y el 4 unido con el 1. Como podemos notar, el 5 no tiene ningún par, y necesitamos necesariamente que tenga un par para poder decir que es función, porque todos los elementos de X tienen que estar necesariamente relacionados con uno de Y. Por lo tanto, podemos decir que esta no es una función, pues el 5 que pertenece a las X no se relaciona con ningún Y que pertenece a las Y. Ahora, el siguiente tenemos que el 2 se relaciona con el 4 de las Y, el 4 de las X se relaciona con el 1 y el 2 de las Y, y el 5 de las X se relaciona con el 6 de las Y. Entonces podemos decir que no es función, por lo mismo que analizamos en el anterior, el primero, que el 4 se relaciona con el 1 y el 2 que pertenecen a Y, y esto no podemos permitirlo, pues solo puede relacionarse con un elemento de Y. Ahora tenemos el conjunto, la función D que tenemos que analizar. Vemos que el 2 se relaciona con el 6, el 2 de las X, el 4 de las X se relaciona con el 2 y el 5 de las X se relaciona con el 2 igual. Sin embargo, como dijimos al principio de este ejercicio, las Y sí pueden relacionarse con 2X. En este caso el 2 que pertenece a las Y se relaciona con el 4 y el 5 que pertenecen a las X. Sin embargo, esto está permitido, por lo tanto podemos aceptar y concluir que esta sí es una función, porque todo X que pertenece al conjunto de las X mayúsculas se relaciona con algún elemento de Y que pertenece a las Y mayúsculas. Aquí es importante notar que no necesariamente tenemos que tener todos los elementos de Y enlazados, a diferencia de con las X, que sí tenemos que tener todos los elementos de X relacionados con alguno de Y. Ahora, para el ejercicio E, para el literal E, tenemos que solo el 4 de las X se enlaza con el 4 de las Y,
y el 5 de las x se enlaza con el 6 de las y. Por lo tanto, esto no es una función, porque como acabo de mencionar, el 2 tiene que estar necesariamente relacionado con alguno de las y para poder decir que esto es una función. Por lo tanto, concluimos que esto no es una función. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y eso. Muchas gracias.